¿Listo? Bueno, muy buenos días, tengan todos ustedes, apreciados participantes en lo que muy buenos días, tengan todos ustedes, apreciados participantes en lo que hemos denominado el seminario de Derecho Procesal Penal. Le agradecería, por favor, apagar los micrófonos para que no vaya a haber las respectivas interferencias y genere, si se quiere, distorsión en los audios. Siendo apagar, porque yo tengo que apagar el mío para entrar en el cumplimiento de las cosas que tenemos que establecer para esta breve charla hoy. Como ya vieron ustedes en la primera parte, vimos lo que es la estructura de los tribunales penales. Hoy vamos a hablar sobre el tema 2. El tema 2 tenemos un objetivo general, que es participar y fortalecer los conocimientos sobre la evolución del derecho procesal penal en nuestra legislación venezolana. De allí tocaremos tópicos como el nacimiento del derecho procesal, la bibliografía de los grandes procesalistas del mundo, instituciones que marcan los procesales en el derecho penal iberoamericano y qué entendemos por derecho procesal penal, sus características, su desenvolvimiento, las teorías del derecho procesal penal y el desarrollo del mismo. Cuando comenzamos esta temática sobre el nacimiento, pues llama bastante la atención que nos dicen que el derecho procesal penal nace del derecho romano. Nace del derecho romano porque es el derecho romano donde da comienzo pues a la evolución histórica del derecho, del nacimiento del derecho. Y por allí surge un jurisconsulto para aquella época, que era Ulpiano, quien hablaba que el derecho es darle a cada quien lo que le corresponde. Que llevado a la actualidad no es más sino la equidad del derecho, darle a cada quien lo que en realidad le corresponde. Sin embargo, cuando vamos al derecho comparado, podemos ver que el derecho nace, si bien es bien cierto, desde el derecho romano, también vemos que la evolución del mismo viene a través de la parte de Grecia. Y es así como podemos ver aquellos grandes pensadores como fueron Solón, Aristóteles, quienes hablaban también del derecho para aquel entonces. Y yéndonos un poco atrás, podemos entender que fue en la época griega cuando se comenzó a evolucionar las exigencias de lo que tenía que ser el derecho. Y comenzaríamos a hablar por las 12 tablas que aparecen en el derecho normal, común y corriente, y que fue manejado por las leyes de Solón. En Atenas comienzan a evolucionarse las legislaciones o las constituciones de las 157 constituciones que dieron inicio al nacimiento del derecho procesal. El derecho procesal, como su nombre lo indica, desde un comienzo se manejó con un hecho acusatorio, porque antiguamente en la época romana existía la ley del talón, que era ojo por ojo y diente por diente, y habían algunas sentencias que hablaban sobre el empalamiento o el desmembramiento de las personas. Sin embargo, se ha ido perfeccionando a través del tiempo y hoy en día hemos traído a cotación algunos escritos hablando ya del derecho comparado y puesto en práctica en nuestro continente de lo que es la aplicación de la norma del derecho comparado. Y el derecho comparado ha permitido tener un derecho procesal penal que, si bien es cierto, en nuestra legislación
ha sido objeto de algunas modificaciones a partir de su implementación por el año de 1998 hasta el año 2012, se ha ido modificando constantemente, los cuales para algunos ha sido beneficioso y para otros no ha sido tan beneficioso, por cuanto hemos visto que lo han ido interpretando y adaptando de acuerdo a sus criterios y a sus apetencias personales, alejándose de lo que debería ser la aplicación de la buena norma jurídica. Escuchado esta pequeña introducción, podemos perfectamente analizar lo que hemos contestado en las clases cuando hablábamos y se les preguntaba sobre la implementación del Código Orgánico Procesal Penal, que data de la última del 15 de junio del 2012, y aquellas 5 modificaciones que ha tenido anteriormente. Entonces podemos perfectamente analizar que nos hemos equivocado cuando hemos contestado que aquello data desde 1810 para acá. No, el derecho es muy antiguo. Entonces las preguntas que yo hacía en las clases eran muy centradas en lo que se debía haber contestado. Por eso decimos que el derecho procesal hoy en día es una disciplina obligatoria en el estudio en todas las universidades del mundo y ha sido discutido imprescindiblemente la colocación de planes de estudio a nivel de pregrado como de posgrado. Cada día debemos perfeccionar más en el estudio de la aplicación del derecho procesal, porque el derecho procesal surge una cantidad de gamas y una cantidad de interpretaciones que se han dado a la tarea de hacer muchas veces, si se quiere, mal interpretada o mala aplicación en la norma, porque es de libre albedrío. Y entonces en nuestra legislación venezolana vemos cómo se ha ido malinterpretando la aplicación del mismo y que nos alejamos un poco de la aplicación de lo que es el derecho procesal en otras legislaciones iberoamericanas. Llama poderosamente la atención, por lo menos en la legislación ecuatoriana, que no se denomina Código Orgánico Procesal Penal, sino se denomina Código Integral Procesal Penal. Y cuando decimos Código Integral Procesal Penal es porque se ha aglutinado en un mismo texto el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal, por eso se llama Código Integral. En nuestra legislación venezolana carecemos de los jueces de garantías, que vendrían a ser los jueces que llevan la fase inicial, como son los jueces de control. Estos jueces de control no marcan las pautas de ser el saneamiento de las decisiones para ir a juicio, sino simplemente dan cumplimiento a leer lo que está establecido en los escritos presentados por la Fiscalía, que en gran parte son presentados fundamentándose única y exclusivamente en lo que redactan los funcionarios que llevan la investigación, ya que el que debería llevar la investigación respectiva de este proceso penal es la Fiscalía, y los funcionarios policiales deberían ser auxiliares, como su nombre lo indica. Les parece mentira que la carga de toda esta investigación la realizan los funcionarios policiales y los ciudadanos fiscales muy pocas veces actúan en la parte investigativa. De allí la importancia del buen estudio por parte de los abogados que quieran realizar las labores de defensas privadas, técnicas y científicas cuando tengan que asistir a una persona imputada, de colocar ojo de águila en todas esas actuaciones y en ese lapso probatorio que tiene la Fiscalía y que tiene también la defensa también para desvirtuar todos esos medios probatorios que son desde su fase, de la fase de presentación hasta la fase intermedia, que es cuando se va, que lo que llamamos vulgarmente la fase de presentación y la fase que se realiza entre el lapso de 45 y 60 días, de poder desvirtuar todas esas acusaciones o todos esos indicios que maneja la Fiscalía, para posteriormente ir a juicio. Y lo más seguro es que vayamos a juicio porque, yo repito, en nuestra legislación no está pautado el juez de garantías como existe en otra legislación. Nuestra legislación, independientemente, surge una cantidad de efectos que tenemos y que ha sido objeto quizás de la mala interpretación. Me gustaría extenderme un poco para que ustedes, como futuros abogados de la República, vayan manejando bien
del mundo que se van a conseguir en el momento en que salgan a ejercer. Porque todo en la práctica, todos los escritos, se ve muy bonito, pero cuando se va a ejercer, conseguimos una cantidad de inconvenientes que no sabemos cómo sucede ni por qué sucede. Se hablan de unos lapsos que debe existir de la presentación en el momento en que la persona es detenida y debe ser puesta a la orden del tribunal. Hablamos de aproximadamente 48 horas. Se dice que la persona debe tener asistencia de un abogado, que se debe permitir de inmediato comunicarse con sus familiares para que dé conocimiento donde se encuentra detenido, y debe ir un abogado a tener conocimiento por qué está y en qué condiciones se encuentra. Señores, esto es completamente incierto, porque hay personas que se detienen y que muchas veces transcurren los 48 horas y muchas veces días y meses sin saber dónde está detenido ni qué está pasando con él. Entonces se violenta la norma constitucional del debido proceso que está establecido en su artículo 41, quedando la persona acéfala y vulnerando los derechos que por norma constitucional le deben de corresponder y por tratados internacionales firmados por la República, como son los derechos de cada ciudadano que se le deben de respetar. Entonces, aquí esto no se cumple. De igual manera, quiero acotar también esto, en esta charla hoy, aparte de que ya le expliqué dónde viene el derecho procesal penal, porque el tiempo es muy corto y tenemos que ir tocando directamente lo más rápido posible para poder tomar, si se quiere, el tiempo precioso que tenemos, que son casi 40 minutos. Características del derecho procesal. El derecho procesal tiene unas características que son bastantes, que voy a tener que comenzar a leerlas. Las características son, tiene un carácter público, es instrumental. ¿Por qué instrumental? Porque todo es escrito, es autónomo, supuestamente es autónomo, está la autonomía y allí a la persona. Es una disciplina jurídicamente particular, es idónea y es científica. Cuando se dice idónea y científica, porque se debe profundizar en el conocimiento, y por eso la importancia que el abogado que ejerza penal debe estar constantemente al tanto de todo lo que sucede y debe aprender a estudiar bien cada procedimiento. Cada procedimiento es diferente para el momento que tenga que realizar una defensa. Se debe fundamentar en un conocimiento metódico, por eso debe conocer bien a ciencia cierta lo que está haciendo. A mí me llama poderosamente la atención de los abogados que muchas veces colocan allí cuando se gradúan, inclusive abogados pues ya con tiempo del ejercicio, y colocan allí doctor fulano de tal, derecho penal, civil, administrativo, contencioso, hago traspaso, redacto documentos, solicito esto, hago aquello. Eso es completamente incierto. ¿Por qué? Porque yo creo que lo mejor que se debería hacer como un abogado, con el conocimiento previo de lo que va a hacer, es obtener su título y dedicarse a determinada materia que en realidad le guste ejercer. Y posteriormente hacer una especialización sobre la misma para obtener conocimiento. Porque recuerden ustedes que el conocimiento que nosotros transmitimos técnico y profesional a una persona que nos coloca en nuestras manos la defensa o que le hagamos determinado documento, esa persona va a ser conociendo y ya sabiendo que lo vamos a hacer las cosas bien. Cuando desconocemos de los conocimientos que vamos a hacer, pues prácticamente no le podemos garantizar absolutamente nada, porque nos estamos convirtiendo simplemente en una persona que pretendemos vulnerar más el derecho de esa persona que anda ansiosa de que le dé justicia, que le ayuden a solucionar un problema, y que en realidad nosotros muchas veces no lo hacemos porque desconocemos de eso. Es una disciplina de terminología propia, que está conformada por un conjunto de sistemas de conocimiento. Es un sistema de conocimiento vertical, conduce a la tecnificación. Es una disciplina idónea a realizar. Es una de carácter oficial, tiene carácter completamente obligatorio y es una disciplina correlativa con el derecho penal. De igual manera, yo quería profundizar. Esta clase hoy va a ser únicamente teórica y no va a ser muy práctica, porque vamos a hablar solamente sobre los grandes jurisconsultos de procesalistas conocidos. Yo he enumerado algunos para mí que son los fundamentales y que yo pues les recomiendo cuando tengan la oportunidad de ir leyendo algunos libros de estas personas para que puedan profundizar ustedes en el conocimiento del derecho procesal.
Yo comenzaría hablando por Giuseppe Chovenda, que nació por allá en 1872 y murió en 1937. Chovenda se caracterizó por ser un gran procesalista civilista. Estuvo en la Universidad de Parma, luego pasó a la Universidad de Bolonia, después estuvo en la Universidad de Nápoles y finalmente terminó en la Universidad de Roma. A tan solo 34 años llevaría adelante su infatigable producción académica en los libros jurídicos que hoy recordamos y lo manejamos como el principio procesales civiles. Eso es lo que ha dado y ha marcado pauta a que los grandes procesalistas hispanoamericanos siempre consulten a Chovenda. Tenemos otro que es Francesco Carneluti, que nació el 15 de mayo de 1879 y fallece en 1965. Carneluti también estuvo muy ligado al mundo académico y estuvo en la Universidad de Paula, estuvo en la Universidad de Milán y, igual que Chovenda, también forma parte de los grandes procesalistas del derecho civil. Piero Calamandrei nace en 1889 y muere en 1956. Es un aferro defensor de los derechos fundamentales. A los 23 años se graduó con brillantes notas y con una tesis de procesal que presentó en la Universidad de Piazza en 1912. Siempre dedicó su vida a la docencia y a velar por los derechos fundamentales de las personas. Tenemos a Eduardo Couture, joven uruguayo, nació en 1904 y fallece en 1956. Couture, se puede decir que es el padre del derecho procesal iberoamericano, ya que gracias a él se creó el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesalista, que nace en Uruguay, el instituto, y que posteriormente lo llevan fuera de Uruguay y se ha acentuado a través de Iberoamérica, siendo hoy el Instituto Procesalista Iberoamericano, que marca pautas donde están inscritos los grandes procesalistas iberoamericanos. Nieto Alcarazo Mora, nace en Buenos Aires en 1877 y muere en 1949. Realizó curso de licenciatura en la Universidad de Granada en Madrid, doctorándose en la Universidad Central de Madrid y fue un acervo oponente al franquismo y a ser un férreo opositor. Tuvo que exiliarse en la Ciudad de México y posteriormente ha seguido su ciclo en la Universidad de México. Héctor Zamudio nació el 4 de septiembre de 1924. También un gran procesalista y el que marca pauta para nosotros los latinos sería el doctor Hernández de Chandía, que fue procesalista colombiano, que fue presidente de la Corte colombiana. Fallecen hace 30 y tantos años cuando hubo el atentado del M-19 al Palacio de Justicia colombiano. Se dedicó a tener grandes libros de la casación de la Universidad Libre de Colombia y de igual manera estuvo en la Universidad de Rosario. Quienes han seguido sus pasos en el derecho procesal colombiano y iberoamericano ha sido el insigne profesor Parra Quijano, que todos denominamos como el discípulo del doctor Reyes Chandía. Entre las principales obras de Reyes Chandía tenemos los tratados de derecho procesal de 1961, tratado de derecho procesal de 1962, tratado de derecho procesal civil de 1967, habló sobre la teoría general de la prueba en 1970 y un sinnúmero de escritos sobre pruebas, medio probatorio. Esta persona, este tratadista colombiano, Reyes Chandía, yo siempre lo invoco cada vez que tengo que estudiar algo que guarda relación con el derecho procesal penal, porque es un gran tratadista sobre los medios probatorios, no dejando, por supuesto, de analizar los grandes tratadistas, como es el doctor Parra Quijano, quien ha seguido los pasos de este insigne procesalista colombiano. El Instituto Iberoamericano está enmarcado por los procesalistas.
Y es a partir del año de 1970 que se le da el nombre del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Actualmente cuenta, como dije inicialmente, con 400 procesalistas que forman parte de este importante instituto y que es reconocida trayectoria moral, ética y académica, pudiendo nombrar entre algunos que han ejercido la presidencia o vicepresidencia del mismo. Tendremos al doctor Hernández Lleves Chandía, Enrique Vesconi, Agustino Morela, Carlos Barbosa, Jairo Parra Quijano, Raúl Oliveros, Rodrigo Rivera, Morales Insigne, el profesor venezolano, Ángel Landoni, Eduardo Oteiza y Lorenzo Bauza, actualmente profesor de la Universidad de Doctorado de Salamanca. Yo quisiera agregar algo más, como dije inicialmente, esto es una charla que era más que todo teórica, porque era hablar del nacimiento del derecho y hablar sobre los jurisconsultos. Posteriormente, ya a partir de las próximas clases, hablaremos ya de lo que viene siendo en sí la aplicación del derecho procesal penal. Pero yo quiero ahondar un poquito en el corto tiempo que ya me queda, son 5 minutos, porque estas charlas yo siempre he dicho que deberían de ser personal, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de discernir y qué mejor que poder hacer inclusive un ciclo de preguntas como se hace en las clases. Pero la situación país y la situación mundial que nos escapa a esta situación de la pandemia nos ha obligado a utilizar las redes y a cortar distancias, pero nos deja carente de muchas veces de conocimiento y que quisiéramos ahondar en más, pero los tiempos son muy cortos. Entonces, pues me gustaría explicarles algo que para mi criterio forma parte del derecho procesal. Y como le dije inicialmente, el derecho procesal tiene sus orígenes desde el tiempo romano y posteriormente el tiempo de Grecia. El derecho procesal penal inicialmente hubo un tiempo en que fue manejado por la Iglesia. La Iglesia quería mantener el dominio, la Iglesia Católica quería mantener el dominio del derecho penal y costó 6 siglos para que esto saliera de allí y se le diera cumplimiento a lo que es hoy en día la universidad. Después de 6 siglos nacieron las universidades y comenzó a aplicarse los estudios del derecho como debería ser. Y se quitó aquella idea de mantener a la población sometida a dádivas, a estarle dando para manejar su ideología personal, su mentalidad. Y las universidades han dado paso al estudio del derecho, a la aplicación de las normas y a la fuente de enriquecer el saber del hombre en lo que debe ser el derecho. Sin embargo, todavía existen algunas legislaciones que no se le da cumplimiento a la norma, sino se le da cumplimiento a mantener a las personas a través de dádivas, a través de desconocimiento de la ley y comprar conciencias, que es lo que nos tiene hoy en día a muchos países viviendo de aquella aplicación y se pretende vulnerar los tratados y las normas que están legalmente establecidas. Todo país que tenga tratados internacionales suscritos debe hacerlo en pie de cumplimiento, porque los tratados internacionales están por encima de las normas constitucionales. Por eso se le dice que los tratados internacionales son supraconstitucionales. Y aquel país que cumpla los tratados firmados, que cumpla las normativas vigentes establecidas en las normas constitucionales, gozará siempre de un beneficio de lo que ha firmado y de los beneficios que se harán a través de los órganos internacionales, llámese jurídicos o llámese económicos. Nadie puede hacer negocios, nadie puede creer en un país que vulnere derechos, nadie puede creer en un país que vulnere derechos internacionales, nadie puede creer en un país que vulnere derechos humanos. La sapiencia y el conocimiento del desarrollo de los países están en aquellos países que gocen de buena trayectoria y que den cumplimiento a todo cuanto ha firmado y que garanticen el Estado de Derecho
para sus connacionales y para sus instituciones, porque serán los países que pueden ser garantes en determinado momento de lo que está firmado y lo están cumpliendo. Entonces, fíjense lo importante, ¿no? Si firmamos tratados y si firmamos determinados compromisos, debemos honrarlos. Esa es la norma. Todo aquel que vulnere lo que ha firmado y trate de desviar la atención, se convierte poco a poco en países dictatoriales y que lejos de tener beneficios, no los van a tener, se los van a ir quitando. Y prácticamente quien va a sufrir todas estas consecuencias va a ser la población común y corriente como tal. Yo les invito a profundizar en el estudio del derecho penal, porque el estudio del derecho penal nos lleva a poder discernir en determinado momento y ser garantes de pedir nuestros derechos. Por allí hay una teoría que está en vigencia, ¿no? Y que ha sido aplicada, se le ha sido aplicada esta teoría a algunos estados dictatoriales y que han vulnerado los derechos humanos. Esta teoría es de un insigne jurisconsulto alemán que se llama Klaus Rosen. Klaus Rosen manejó la teoría que enfrenta el poder del Estado. Esa teoría de Klaus Rosen alemana ha sido trasladada en el derecho comparado y fue aplicada en la legislación peruana en el juicio del presidente Alberto Fujimori. Fíjense ustedes, nos vamos a salir un poquito del temario, pero es bueno tocar varios tópicos, porque esto es trato, seminario procesal y también hay que preguntar algunos conocimientos. Cuando traemos doctrinas, en este caso, para aplicar en el derecho que nos corresponde, nos encontramos con esta teoría, que es la de Klaus Rosen, que nos permite desmontar el poder que maneja el Estado como tal y que nos permite aplicarla en determinado momento. Pero esas teorías y esas jurisprudencias y esas doctrinas se pueden aplicar cuando la cabeza principal, que viene siendo el Tribunal Supremo de cada país, es independiente. Por eso tiene que existir la independencia de poderes para que exista la buena aplicación de la justicia. Cuando existe la independencia de poderes es cuando existe el desarrollo próspero, satisfactorio para todos quienes habitan en ese país, en ese territorio que marca ese país. Entonces, esta teoría fue llevada y fue aplicada en algunos países dictatoriales y le ha sido aplicada también a aquellas personas que formaron parte del genocidio de la Segunda Guerra Mundial de Hitler, y eso permitió con esa teoría extraditar a algunas personas que habían hecho como segunda patria países de nuestro continente. Específicamente, algunos se refugiaron en Brasil, otros se refugiaron en Chile, otros se refugiaron en Argentina y otros se refugiaron en Uruguay. La última persona extraditada fue el año pasado un oficial nazi que burló, si se quiere, durante muchos años y estaba radicado en Brasil. En la dictadura argentina se ha aplicado también esta teoría. Sin embargo, trajo como consecuencia que algunos fueron detenidos y la gran mayoría han muerto en cautiverio, salvo un teniente que fue localizado el año pasado y que formó parte también de la dictadura argentina, cuando el caso de las Malvinas y la desaparición de una cantidad de personas, y no ha sido extraditado por cuanto esta persona tiene la nacionalidad alemana y se encuentra en Alemania. Entonces, allí lo ha parado la legislación alemana.
Pero le hablo de estas teorías porque en el derecho procesal penal se aplican teorías, se aplican que las teorías que están allí marcadas como doctrinas, y la doctrina es fundamental para la aplicación. Voy a hacer mención de un tipo de delito que no aparece enmarcado en nuestra legislación y que se aplica cuando existe el homicidio culposo. Cuando existen lesiones o homicidio culposo, hay una figura que se puso en boga en nuestra legislación venezolana que se denomina el dolo eventual. El dolo eventual se aplica por analogía en la aplicación de una doctrina peruana y que fue traída a nuestra legislación en el momento del fallecimiento de aquel deportista que fue medalla olímpica, Rafael Vidal. Vidal pues fallece y entonces el abogado acusado para aquel entonces que buscó a la familia para que se querellara junto con el fiscal, pues se invocó el dolo eventual, que era una doctrina traída peruana y la pusieron en práctica en Venezuela y fue admitida. Y esa persona, pues lejos de ser objeto de una pena por un homicidio culposo, que la pena es de 6 meses a 5 años y que muchas veces puede llegar a 8 años cuando se puede demostrar que hubo ciertas pérdidas de vidas producto de la acción de la persona que la cumplió, pues la persona fue sentenciada a 15 años por cuanto hizo la transformación del vehículo y eso ocasionaba que pudiera ocasionar un dolo eventual y que en nuestra legislación venezolana no existe. Sin embargo, se puso en práctica. Posteriormente sucedieron los hechos en la ciudad de Maracay con un vehículo de transporte público que ocasionó la muerte de una persona y entonces el magistrado para aquel entonces, Rafael Carrasquero, analizó lo que había sucedido y por sentencia constitucional implementó el dolo eventual. Pero el dolo eventual es traído de otra legislación. Entonces, eso es muy importante, lo que estoy acotando en esto, del estudio que hay que tener para poder poner en práctica determinadas doctrinas que en determinado momento podemos invocar en cualquier momento. Las jurisprudencias están allí, pero voy a adelantarme en próxima de la semana de la próxima clase. Las jurisprudencias son actos emitidos por diversos jueces de la República. Pero ojo con la aplicación de la jurisprudencia, porque esas jurisprudencias muchas veces ya son obsoletas en la aplicación porque ya pertenecen a determinados artículos ya derogados. Y para nosotros, pues, para nadie es un secreto que nuestro Código Orgánico Procesal Penal pues, ha sido objeto de una cantidad de modificaciones. Algunos la han visto, si se quiere, de una manera bastante positiva. Otros la hemos visto, si se quiere, de una parte bastante negativa. De nuestro Código Orgánico Procesal Penal comenzamos primero con la aplicación de unos escalinos, que era la participación ciudadana, se hacía el juicio mixto, porque había un juez y 2 escalinos posteriormente fueron eliminados. Y si vemos, pues nuestro código que entró en vigencia el 23 de enero de 1998, posteriormente fue modificado el 25 de agosto del 2000, fue nuevamente modificado el 14 de agosto del 2001, nuevamente fue modificado el 4 de octubre del 2006, volvió nuevamente a ser modificado el 26 de agosto del 2008, posteriormente el 4 de septiembre del 2009 y hasta ahorita que quedó vigente y que no lo han vuelto a modificar. En esa cantidad de modificaciones se le han hecho una cantidad de cambios. Se han modificado algunas cosas y se han incluido otras. Algunos dicen que se hizo para beneficio de la población. Yo recuerdo que existían los beneficios que se daban y existían unas unidades técnicas quienes las que estudiaban y era el juez de ejecución quien tenía la autoridad única de dar los beneficios a medida que el imputado o que el detenido lo fuese haciendo el penal. Pero en este caso, hoy en día, nuestros jueces de ejecución
son únicas y exclusivamente unas figuras decorativas, porque muchas veces los jueces de ejecución no saben ni siquiera dónde se encuentran detenidas las personas que están en su cargo o bajo su jurisdicción. ¿Por qué? Porque a partir de la implementación del Ministerio Popular para las cuestiones de prisiones, pues fue el que tomó la batuta y es el que dirige toda la parte de beneficios con operación Callapa, con operación aquella, operación esta, y no sabemos ni cómo se otorgan esos beneficios, ni cuándo se otorgan, ni por qué se otorgan. Y después muchas veces cree inclusive que tiene a determinada persona todavía detenida y resulta que la persona está en libertad. Entonces, esto ha servido, si se quiere, para un desbarajuste total de la modificación del proceso penal venezolano. De igual manera, se han modificado una cantidad de articulados y se han modificado también los lapsos, no se cumplen según era el debido proceso y una cantidad de irregularidades. De todas maneras, en la próxima clase profundizaremos sobre la carta de jurisprudencia, lo que es la doctrina, lo que debe ser la aplicación de la misma y cuándo se aplica y cuándo no se aplica. Lamentablemente el tiempo ya ha concluido, solamente me resta las gracias por haber participado y prácticamente aquí estamos como una comiquita que yo veía hace mucho tiempo, que era el correcamino, que hay que comenzar a disparar y decir, y ustedes tienen que ir agarrando un poquito de una cosa, un poquito de otra, porque en realidad profundizar en un tema que debería profundizar, pues el tiempo no nos lo permite. Yo estoy a la disposición de ustedes, cuando gusten me pueden llamar, ya tienen mi número de teléfono, lo repito, 0414-740-5080, y mi correo electrónico lo voy a colocar en la plataforma. Cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan, gustosamente los puedo atender con más tiempo, porque en realidad yo entiendo que este es un tiempo muy corto y ustedes tienen que estar pendientes de lo poco que me lo puedan captar allí. De todas formas, muchísimas gracias por su participación. Esto a la hora. Feliz día.